Estamos en el sitio de Lomas Valentinas o Itaiguaté, sitio histórico donde se libró una de las grandes batallas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Este lugar que visitamos en este momento es un pequeño oratorio que recuerda el sitio conocido como Curuzú 40, donde el sargento Núñez, al terminar la guerra, retornó y logró enterrar a todos aquellos que murieron en este lugar donde milagrosamente se salvó él. El lugar pasó a ser conocido e inmortalizado como Curuzú 40. Honor y gloria a los héroes del Paraguay, honor y gloria a los caídos en Lomas Valentinas y Itaiguaté. Viniendo de Villeta, llegamos hasta la zona de Lomas Valentinas y Itaiguaté. Y acá al costado está el famoso sitio histórico de Curuzú 40, del tiempo de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y dice acá, aquí yacen los cuerpos de miles de paraguayos que dieron su vida por la patria. En este sitio descansan cientos de combatientes de la batalla de Itaiguaté. Cuenta la historia que el sargento paraguayo de apellido Núñez, quien peleó heroicamente desde el inicio de la guerra contra la Triple Alianza, había prometido que si salía con vida de la guerra, volvería a Lomas Valentinas y enterraría a todos los muertos que allí quedaban. Relata el doctor Secundino Núñez, nieto del sargento Núñez. Mi abuelo fue uno de los sobrevivientes de la cruenta batalla de Lomas Valentinas. Núñez también realizó la proeza de cruzar el Ipoá, algo que parecía imposible de lograr, por lo que prometió que si volvía con vida a Cumbarití, pondría una cruz señalando el lugar donde tantas personas dieron su vida por la patria. Eran tantos los muertos que estaban dispersos por todas partes, tantos paraguayos como de los brasileros, que tuvieron que acarrear los cadáveres en carretas y enterrarlos en fosas comunes. Según cuenta, fueron enterradas 40 carretas cargadas de cadáveres. Al finalizar la guerra, regresó y lo primero que hizo fue cumplir su promesa. Armó una cruz con restos de madera encontrados en el lugar y grabó las siguientes palabras, ayudado por un cortaplumas: aquí yacen los cuerpos de miles de paraguayos que dieron su vida por la patria. Esto es, en este caso, el cartel que rescata la historia que acabamos de contar, que en algún momento también yo tuve la oportunidad de escuchar de boca del doctor Cancio Solano Jiménez Benítez, quien escribió un libro llamado Relatos del Sur, y en ese libro él también guardó esta historia que acabamos de contar. Tuishamba oyehua queco apeco tendagua sote a evagina Loma Valentinas a veí pea oyecoa a oñembojera veí Itaiguaté coape Villeta Corapo Iguazú ya eso. Y todo esto es lo que en algún momento fue el lugar dentro del cual, en todo este territorio que vemos acá, estaban los restos de los combatientes paraguayos que murieron en esa batalla de Lomas Valentinas, y que luego de terminar la guerra, este sargento Núñez retornó a este lugar y efectivamente, como acabamos de leer, con 40 carretadas había enterrado los cuerpos de sus camaradas que fueron masacrados por los brasileños. Este es un sitio histórico. Argentina, Brasil, Uruguay, y este es el sitio donde hoy podemos ver algunas de las cruces que están rescatadas acá, que representan, simbolizan las 40 carretadas de cadáveres, en este caso ya de los restos óseos que fueron rescatados por el sargento Núñez y enterrados aquí en Curuzú 40, Lomas Valentinas, Itaiguaté, Villeta, Paraguay.